Bien, vamos a ver. Hoy vamos a hablar del diodo volante en una rectificación controlada. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a hablar del funcionamiento del rectificador con diodo volante. Obviamente sus curvas de voltaje y corriente cuando analizamos la carga. Vamos a ver los parámetros básicos de un rectificador controlado con diodo volante. Y obviamente vamos a estarlo comparando durante toda la sesión con el resultado que teníamos cuando hablábamos de la rectificación con diodo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ya nosotros hemos visto cómo funciona un tiristor que está conectado a una carga. Vimos una carga resistiva y también vimos una carga resistivo-inductiva. Si seguimos el orden con el que estudiamos los temas de rectificación con diodos, hoy corresponde a ver cómo trabaja ese mismo tiristor al rectificar una señal de alterna hacia una carga mientras se ve influenciado por un diodo volante. Este circuito en particular es bien parecido con el rectificador de diodo con diodo volante. Solamente que en vez de poner diodo rectificador, vamos a tener un tiristor rectificador. Por esta razón, el funcionamiento nos va a resultar más familiar y el análisis toma bastante menos tiempo, porque ya lo conocen. Vamos a ver lo que sabemos hasta hoy. Vaya, vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Qué hacía el diodo volante? ¿Qué efecto tenía sobre el voltaje? ¿Qué efecto tenía sobre la corriente? Y sobre todo, ¿qué efecto tenía sobre la carga? ¿Quién me ayuda? A ver, veamos. ¿Qué efecto tenía el diodo volante en un circuito rectificador? No permite que haya caída de voltaje. ¿Seguro? Bloquea la señal negativa de la fuente y eso hace que la corriente nunca sea cero en la carga. Ajá, ¿qué más? ¿Qué otra cosa hablábamos cuando platicábamos acerca del diodo volante? ¿Dónde teníamos? Bueno, disminuir el factor de rizado, por ser rectificador, claro. ¿Dónde realizábamos nosotros el análisis cuando hablábamos del diodo volante? ¿En qué momento realizábamos nosotros ese análisis? No en el semiciclo negativo. No, tampoco, José Daniel. De 0 al medio periodo, o sea, sí, pero no realmente. Miren, cuando hablamos del diodo volante con los diodos, con rectificador de diodo, decíamos que teníamos que trabajar en el estado periódico permanente. Obviamente analizábamos los ciclos positivos y negativos del voltaje de la fuente, pero nos basábamos en el comportamiento que tenía en el estado periódico permanente y no antes. ¿Por qué no antes? Bueno, porque antes de llegar al estado periódico permanente, la señal producida por el inductor que teníamos en la carga, primero empezaba en cero, podía tener algún pico de voltaje y además las condiciones de inicio y de fin de los periodos no eran necesariamente las mismas. ¿Y esto a qué se debía? A que el inductor entregaba una corriente remanente y no era la misma sino hasta ya varios periodos después,
en el inicio y al final de esos periodos. ¿De acuerdo? Eso recordémoslo. Siempre en el estado periódico permanente. Sabemos nosotros que cuando nosotros rectificamos sin control a través de un diodo volante, tenemos este circuito, lo recuerdan, ¿no? Una carga resistivo-inductiva, tenemos un diodo rectificador y un diodo volante. El análisis cubre dos momentos. Uno, cuando el cuando el diodo D5 conduce, y dos, cuando el diodo D5 deja de conducir y D6 comienza. Esto es básico, ¿no? Que espero que ya lo hayan estudiado. Entonces, recordemos también que el análisis del circuito anterior se debe hacer en EPP, en estado periódico permanente, ya que las condiciones cuando el circuito se activa no van a ser las mismas que más adelante en el tiempo. Y es lo que hablamos. Número 2. Después de pasado un tiempo y en el estado periódico permanente, las condiciones al inicio y final de cada periodo son iguales. Esas son las dos condiciones del estado periódico permanente. Número 3. La corriente que percibe la carga no va a ser cero en ningún momento una vez que ya se haya alcanzado el estado periódico permanente. Ojo, esta condición 3 pues, va a depender mucho del valor de la inductancia. ¿Podría llegar a ser cero? Sí, podría llegar a ser cero. Pero según el ejemplo que nosotros vimos anteriormente, no llegaba a ser cero en ningún momento. Y 4, que la señal de voltaje de salida en la carga va a tomar la forma de una señal rectificada en media onda. ¿Estamos claros? Esto es claro. El voltaje se comporta en media onda, pero la corriente, que está un poco desplazada porque es por efecto del inductor, tiene un efecto distinto por tener un diodo volante. ¿Estamos claros hasta acá? ¿O hay alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, las gráficas de corriente y de voltaje que teníamos en la carga quedaban más o menos de esta manera. Teníamos corriente en azul, voltaje en rojo, voltaje rectificado. Un poco, me falla la resolución de multisim, pero no es problema. Ahí se puede ver fácilmente la onda. Y la forma de onda de la corriente, vea que va subiendo un cachito cada vez hasta que después del tercer periodo o después de la tercera bajada que ha tenido la corriente, pues ya se comienza a estabilizar en un valor. No ha llegado todavía al estado periódico permanente, pero sabemos que en algún momento va a llegar. Y de hecho, vea que acá abajo yo no he empezado en tiempo cero. No es el estado periódico permanente, eso es cierto, pero tampoco es tiempo cero. Miren, acá tengo 399.6 milisegundos y acá 480 milisegundos. Quiere decir que esta ventana que yo estoy obteniendo del multisim no es el estado periódico permanente. Sí es después del transiente inicial, pero es más adelante. ¿De acuerdo? Ahora, analicemos qué va a pasar si en vez de tener un diodo, tenemos un tiristor que me esté rectificando. Mantenemos el diodo volante como semiconductor no controlado, es decir, como diodo, y tenemos lo siguiente. Tenemos un tiristor S3 o semiconductor S3 y un diodo S4. Eso es por llamarle de alguna manera. ¿De acuerdo? Siempre tenemos un voltaje de 120 volts RMS a 60 Hz que está sin desplazarse y una resistencia y una inductancia. De momento no nos interesan los valores de resistencia e inductancia. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, hay que recordar que aquí está alimentado por un circuito de disparo que nosotros no lo estamos poniendo, pero que debe llevar. ¿Sí? En la simulación sí lo pone, porque si no, no va a funcionar el tiristor. Nuevamente hacemos el análisis por tiempos de conducción y no conducción, que ahora ya nosotros ya los tenemos conocidos, cocinados y estudiados. Pero ahora del tiristor. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué puntos de tiempo son importantes a la hora de analizar la conducción y no conducción de un tiristor? ¿Cuáles son mis datos de tiempo importantes a la hora de analizar la conducción y no conducción de un tiristor?
Alfa, por supuesto, porque es el ángulo de disparo. ¿Y qué otro punto? Bueno, depende. Depende. ¿Por qué? Porque beta ya no va a aparecer ahora si tenemos un diodo volante. ¿De acuerdo? Y eso se lo preguntaban en el lado. Que cuál era por qué el diodo volante era importante y por qué no era importante. ¿Sí? El ángulo de conducción del diodo volante, supongo. ¿Y cuándo empieza a conducir el diodo volante entonces? El diodo volante conduce de manera natural. A ver, se dice en ciclos negativos exactamente. No, chamba, no es pi medios porque en pi medios era con una rectificación natural. Ahora ya no tenemos una rectificación natural, sino que tenemos un alfa que me va a indicar en qué momento empieza a conducir el tiristor, y sabemos que en pi deja de conducir o va a dejar de conducir un tiristor porque se va a alimentar con un voltaje negativo, lo que polarizaría sus terminales en opuesto, ¿de acuerdo? Y no permitiría el paso de la corriente. Sin embargo, en ese momento el diodo volante pues cambia la polaridad y empieza a conducir. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver. Entonces nos vamos a valer también del funcionamiento del tiristor con carga RL de la sesión pasada y vamos a unir los dos procedimientos para entender finalmente cómo va a funcionar esta rectificación controlada a través de un diodo volante y cómo se va a diferenciar de lo que ya conocemos nosotros. ¿Estamos claros? Va, pongan atención, muchachos. Aclaración. Recordemos que el tiristor necesita un circuito que lo active, que lo cebe. Aquí vamos a volver a asumir que el circuito está conectado en su puerta y que el tiristor se dispara en un ángulo que ya nosotros queremos. Nosotros le vamos a decir al tiristor en qué ángulo necesitamos que se dispare. Ojo, en qué intervalo va a estar ese ángulo. O en qué intervalo puede estar ese ángulo. No, GC no es entre 0 y pi medios. Exactamente, entre 0 y 180 o entre 0 y pi. ¿De acuerdo? En cualquier punto del semiciclo positivo podemos activar la conducción de un tiristor. Al menos del semiciclo positivo que el tiristor esté percibiendo. ¿De acuerdo? Ok, la simulación se ha hecho con un generador de pulso. Eso se los pongo ahí para que recuerden eso. Bueno, veamos. Tenemos el tiristor conectado a un pulso, acá, y el diodo volante S4 sin problemas. Recuerden, no vamos a tener en cuenta los valores de resistencia e inductancia de momento. Son ilustrativos. Ok, cuando nosotros alimentamos la carga resistivo-inductiva, el circuito tiene el mismo comportamiento que tiene el rectificador con carga RL que vimos la clase pasada. Al menos mientras el diodo volante se mantiene polarizado en inversa. ¿Cómo funcionaba un rectificador con carga RL o el rectificador con carga RL de la clase pasada? Cuando se inicia el proceso de conducción, es decir, en tiempo igual a 0, el tiristor no conduce sino hasta que se active el pulso de disparo, el ángulo omega t igual a alfa que nosotros ya hemos definido. Le voy a agregar aquí para ya cuando la suba, ángulo igual a omega t igual a alfa. Ok. El voltaje que la carga va a percibir desde el tiempo igual a 0 hasta el momento de la conducción del tiristor es 0. ¿Estamos? ¿Dudas con esto? Cuando el tiempo alcance el valor de disparo alfa, el tiristor entra en conducción y el voltaje que percibe la carga va a ser igual a la tensión de la fuente. Esto lo sabemos de la clase anterior. La segunda diferencia fundamental se va a dar en que la corriente, en la corriente que la carga está percibiendo. ¿Y cuál es esa corriente? Eso es lo que nosotros tenemos que determinar ahora.
Cuando se activa el circuito, es decir, antes del tiempo igual a 0, cuando el circuito no está conectado ni el inductor está cargado, la carga no percibe corriente, es decir, que I es igual a 0, hasta un punto específico. ¿Cuál es ese punto específico? ¿Qué me quiere decir cuál es ese punto específico en el que la carga va a empezar a percibir corriente? Hasta que se cargue el inductor. ¿Y en qué momento se cargue el inductor? O sea que si el tiristor empieza a conducir corriente hacia la carga, la resistencia no percibe corriente. Tao, dice Raúl. O sea que si el inductor no está cargado, la resistencia no va a percibir nada de corriente. No va a pasar una corriente por el circuito. Ah, Rodrigo dice alfa. Claro, la carga comienza a percibir corriente desde que el tiristor comienza a conducir, es decir, en alfa. No se va a esperar a que el inductor se cargue. El inductor se va a ir cargando a medida que pasa el tiempo. Pero la resistencia, o bueno, la carga completa va a estar percibiendo una corriente como cualquier circuito RL que ustedes tengan. El tiempo va a depender de Tao, estoy de acuerdo. El tiempo de que se tarde ese inductor en cargarse, eso sí depende de Tao, o de la relación que haya entre R y L. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? ¿O hay alguna pregunta? ¿Sí? Bye. Analicemos entonces los intervalos de conducción y de no conducción, tanto del tiristor como del diodo volante, para determinar la forma de onda de voltaje de la carga y de la corriente en la carga, comparados con el voltaje de la fuente. Necesitamos analizar este ejercicio en EPP, o sea, ya cuando ha pasado el transiente inicial y varios periodos después de de este transiente inicial, o de que empieza a conducir corriente el circuito. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos analizarlo en EPP? ¿Por qué necesitamos analizarlo en EPP? Por el inductor. ¿Qué tiene que ver el inductor? Porque la señal será igual en todos los periodos. Walter está más cerca, no sé, Pablo. Básicamente es porque el circuito tarda tiempo en estabilizarse y esto es lo más importante. Y mantener las condiciones de inicio y final del periodo iguales. Al inicio y al final del periodo, la corriente que va a pasar por el circuito es la misma, pero solo en estado periódico permanente, no antes. Antes vamos a tener variaciones de corriente entre la que inició y la que terminó por la carga del inductor. ¿De acuerdo? No sé si me siguen. Entonces, en omega t menor que 0, es decir, antes de conectado el circuito, pues ya sabemos que no pasa nada.
Usted toca las terminales de ese circuito, si no está conectado no le va a pasar nada. No hay corriente ni voltaje percibido por la carga. Tanto el tiristor como el diodo son circuitos abiertos. ¿De acuerdo? Aquí, ¿ve? Entonces ya saben que antes de conectado, pues nada aquí, nada por acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa entre 0 y alfa? Siendo que alfa es el ángulo en el que vamos a disparar al tiristor. Entre omega y alfa, como no se ha disparado, vea que es omega t menor que alfa, no menor o igual. El tiristor no conduce, aunque sí esté polarizado en directa, eso recuerden. El tiristor sí se puede polarizar en directa, aunque no conduzca, ¿de acuerdo? Pero que solo esté polarizado en directa no implica que le va a llegar una corriente a la carga. Nos encontramos en el semiperiodo positivo de la señal de voltaje, no hay paso de corriente en la carga y por lo tanto el voltaje que percibe la carga es 0. El diodo se polariza en inversa por acción del voltaje de la fuente. El diodo volante, recuerden. Bien. Ahora, entonces el voltaje de la carga es 0 y al inicio del tiempo la corriente será 0 también. En el estado periódico permanente, en este tramo, es diferente de 0. Pero este análisis lo vamos a hacer más adelante. Eso que nos quede claro. Acuérdense que con el transiente inicial empezamos en 0, pero en un tiempo después, ya cuando lleguemos al estado periódico permanente, la corriente de inicio de periodo no es 0. Entonces estamos en este punto. Si yo digo que este es mi alfa, yo puedo dibujar voltaje 0 y corriente también 0. ¿Qué va a pasar con la corriente? Hasta que llegue a alfa, pues sigue siendo 0 en la carga. ¿De acuerdo? Vale. Si hay un voltaje de fuente, un voltaje que le llega también al tiristor, pero como no hay nada en la patita, pues no entra nada al circuito. El diodo volante sí se polariza en inversa, pero la corriente es 0 y el voltaje también es 0. Ok, ahora, en omega t igual a alfa, siendo alfa el ángulo en el que se dispara el tiristor se dispara y como nos encontramos en el semiciclo positivo, la carga percibe un voltaje positivo. En el momento en el que el tiristor conduce también pasa una corriente que por acción del semiciclo positivo incrementa en el tiempo. El tiristor conduce y la carga percibe voltaje y corriente. ¿Estamos? Vale. Hasta ahí creo que no hay duda, ¿no? Entre alfa y pi, siendo alfa el ángulo en el que se dispara el tiristor y pi el fin del semiciclo positivo, el tiristor se mantiene conduciendo y la carga percibe el valor de voltaje de fuente en ese tramo. Ojo, esto es importante. Seguimos en el semiciclo positivo y por acción del inductor la corriente sigue creciendo durante todo el semiciclo positivo. El diodo está polarizado en inversa todavía porque seguimos estando en el semiciclo positivo. Vea, ahora ya le cambié el signo de la desigualdad. Alfa menor o igual que omega t menor que pi. ¿De acuerdo? Porque en alfa ya tenemos valor de voltaje y de corriente. El voltaje en la carga es igual al de la fuente y en estado periódico permanente la corriente crece por acción del inductor desde un valor mayor que 0 cuando ya se ha estabilizado. Entonces vamos a asumir que esta forma de onda ya está en el estado periódico permanente. Porque ya sabemos que empezaría en 0, ya después vemos eso. Pero si tenemos acá nosotros nuestro alfa, vamos a decir, teníamos 0, en este punto empezamos a conducir, por lo tanto, el voltaje en la carga es igual al voltaje de la fuente hasta que lleguemos a pi. Pero en ese mismo alfa, nuestra corriente va a iniciar desde un punto más arriba del 0, ya cuando hayamos llegado al estado periódico permanente por acción del inductor, que es la siguiente parte, y esa corriente va a empezar a crecer. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde? Hasta que lleguemos también a pi.
voltaje de fuente, voltaje de terminales del tiristor, voltaje de ánodo cátodo del diodo, pero ahora sí hay una corriente y un voltaje en la carga. ¿De acuerdo? Esa corriente no la hemos determinado todavía, pero sabemos que es mayor que 0. Ahora, en pi, que es el fin del semiciclo positivo, el tiristor deja de conducir. El tiristor deja de conducir y entramos al semiciclo negativo. La corriente en este momento se va a volver 0. ¿Por qué? Porque no hay conducción del tiristor por parte de la fuente. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Ok. Por acción del inductor que no permite cambios bruscos de corriente, el diodo volante, lo vamos a polarizar en directa. Al polarizarlo en directa vamos a cerrar la otra parte del circuito que nos va a permitir descargar el inductor en la resistencia. La corriente que va a ver la carga va a comenzar a decrecer porque se descarga el inductor. Entonces, entre pi y 2pi, siendo pi el inicio y 2pi el fin del semiciclo negativo, decimos que el tiristor se bloquea, o está bloqueado, perdón. Solamente conduce el diodo volante, es decir, la parte del circuito que teníamos acá, que tiene el diodo y la resistencia y la inductancia. ¿De acuerdo? Este es R y este es L. Y este es S4 que le habíamos llamado. Nos encontramos en el semiciclo negativo de la señal y el inductor se va a descargar lentamente proveyendo a la carga de una corriente cada vez menor, cuya velocidad de disminución va a depender de R y de L. Aquí me falta, aquí hay un error, no es RL, ya lo voy a arreglar, de R y de L, ¿de acuerdo? Sin embargo, la carga no está conectada a la fuente de voltaje. Por lo tanto, la tensión percibida por la carga, o por obra o por acción de la fuente, va a ser 0. ¿Estamos? El tiristor deja de conducir, funciona como circuito abierto. Entonces dejamos solamente esta parte de acá en la que va a moverse una corriente, el diodo se polariza en directa y conduce. El voltaje en la carga es 0 y la corriente en la carga va a disminuir. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Seguros? Va. ¿Qué va a haber pasado? Vamos a ver. Si este es mi alfa, 0 hasta alfa, en alfa el voltaje de la fuente, en pi nos volvemos a 0 y el voltaje de la carga es 0. ¿Y la corriente? Bueno, la corriente creció, como siempre crece la corriente y a partir de un número diferente de 0, y en el punto en que deja de conducir el tiristor, empezamos a disminuir ese valor de corriente. ¿Hasta dónde? Ya vamos a ver. Hay un voltaje, hay una corriente en este tramo y vamos a esperar a ver qué nos dice el comportamiento del circuito en el siguiente. En omega t igual a 2pi, siendo 2pi el fin del semiciclo negativo y el inicio del semiciclo positivo, tenemos que el diodo se mantiene conduciendo. Y aunque entramos a un semiciclo positivo, el tiristor no va a entrar a conducir sino hasta que después que se produzca el siguiente disparo. El voltaje en la carga sigue siendo 0 y la corriente va a seguir disminuyendo. Nada cambia. O se mantiene igual que en el tramo anterior. ¿De acuerdo? En 2pi no cambia absolutamente nada.
Perdón. Bien, entonces, en este punto el diodo sigue conduciendo. Estamos en el semiciclo positivo y el tiristor no conduce, pero ojo que ya se polarizó en directa. El voltaje de la carga es 0, la corriente sigue disminuyendo y por lo tanto tenemos un comportamiento de este estilo. Teníamos alfa por acá, 0, A en alfa la fuente, en pi 0 y seguimos a 0, hasta 2pi. La corriente aumenta y disminuye. ¿Hasta dónde? ¿Quién me quiere decir hasta dónde va a disminuir? Hasta 2pi más alfa, es decir, hasta el tramo de la misma distancia de alfa, pero después de 2pi. Entonces, de omega t hasta 2pi más alfa, que es el nuevo ángulo de disparo del tiristor, el tiristor comienza a conducir otra vez y se repite el ciclo. En ese momento el voltaje de la carga se vuelve a elevar hasta el valor del voltaje de la fuente y la corriente se eleva desde el valor en el que terminó, generando la misma forma de onda. En estado periódico permanente, la corriente de alfa, esto es importante, la corriente de alfa es igual a la corriente de 2pi más alfa y de 4pi más alfa y de 6pi más alfa y de 8pi más alfa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso solo en estado periódico permanente. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? Ok. Chivo. En 2pi más alfa, el diodo deja de conducir, el tiristor comienza a hacerlo, nos mantenemos en el semiciclo positivo y el voltaje de la carga es igual al voltaje de la fuente y la corriente aumenta. Y nos vamos a mantener repitiendo este mismo ciclo o este mismo comportamiento durante todos los periodos en adelante. Entonces tenemos alfa, subimos hasta el voltaje de fuente para la carga, 0 hasta 2pi, 0, hasta 2pi más alfa, nuevamente alfa acá, volvemos a subir y volvemos a bajar. Y la corriente, pues ya sabemos, sube desde un valor distinto de 0 hasta pi y baja. Digamos que este valor es el mismo valor de acá, más o menos. ¿Sí? En estado periódico permanente es eso. Ahora, vea por favor, estamos realizando una rectificación de media onda. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta el valor de los semiciclos negativos. En los semiciclos negativos nos volvemos 0. ¿Sí? Pero por acción del diodo volante, lo que nos permite es que la corriente no sea 0. Bueno, la acción del diodo volante y además el inductor. Que la corriente no se vuelva 0. ¿Sí? Entendido esto, entonces procedemos a representar las curvas finales de voltaje y de corriente. Ojo, la corriente se estabiliza en este caso después de aproximadamente 0.8 segundos. Se ha tomado de la gráfica a continuación este dato. Por lo tanto, vamos a analizar este circuito en el estado periódico permanente después de ese tiempo. ¿Sí? Y aquí les dejo la curva de voltaje y corriente desde el tiempo igual a 0 para el caso de ejemplo, o sea, con los datos que ya les di. Es esta. ¿Vea? La gráfica verde es el voltaje de la fuente, la gráfica azul es el voltaje que va a percibir la carga y la gráfica roja, en este caso, es la corriente que percibe la carga en el tiempo. Vea, por favor, por aquí también, les dije, más o menos en 0.8 segundos se estabiliza este circuito. No voy a tirar la línea porque no me va a llegar. Pero más o menos por acá ya podemos ver un comportamiento, todavía está ahí un poquito, pero
pero ya va más estable, ¿no? Esta estabilización nos permite decir que yo podría tomar un estado periódico permanente a partir de estos 0.8 segundos. Yo creo que en la siguiente diapositiva lo tomé todavía más lejos, pero es para que vean desde dónde deberíamos empezar a tomar el estado periódico permanente y no antes. ¿Qué pasaría si tomáramos estado periódico permanente antes de esos 0.8 segundos? Pues los datos que tendríamos serían erróneos, no tendríamos valores de voltaje y de corriente adecuados en la carga, porque tendríamos un comportamiento que no es estable en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? La curva de voltaje, entonces, en la carga, que sería el azul, queda de la siguiente manera, así como la habíamos dibujado, siendo este el valor de alfa y este el valor de 2pi más alfa, ¿sí? Y este, pues ya sabemos, 4pi más alfa. ¿De acuerdo? Y la corriente, pues la corriente queda de la misma manera, siempre en alfa, y esto en 2pi más alfa, y esto en 4pi más alfa, ¿sí? Ya completas, traslapándolas unas y otras, tenemos voltaje de fuente en verde, corriente en la carga y voltaje en la carga. ¿De acuerdo? Vea dónde hace el quiebre la corriente. La corriente sube a partir de un valor de voltaje, de alfa, y baja hasta el siguiente alfa. Y vea, aquí miren el valor que tiene en el estado periódico permanente, que yo lo he tomado a partir de 1 segundo y un poquito. El estado periódico permanente me dice, mira, la corriente está en este nivel, ahí por los 320 miliamperios. Acuérdense que yo grafico corriente al lado derecho. 320 miliamperios, y en el inicio del siguiente periodo 320 miliamperios también. ¿De acuerdo? Ya estamos en un estado periódico permanente, más o menos, pues aproximado. Todavía sería mejor hacerlo más lejos, pero es el comportamiento que estamos buscando. Ahora, como el estudiante podrá observar, el voltaje que la carga percibe será igual al valor de la fuente desde el disparo del tiristor hasta que su valor se vuelve cero. El voltaje se mantiene cero durante todo el ciclo negativo. Por lo tanto, igual que para el caso con rectificación de diodo, este circuito rectificador realiza su labor rectificadora como si tuviéramos una carga puramente resistiva. ¿De acuerdo? Entonces, vale, ¿el valor de la corriente en tiempo cero es cero? ¿Quién me quiere responder eso? ¿El valor de la corriente en tiempo cero es cero? No. Muy tajante, chamba. Dice GC en EPP no. Ok. Rodrigo dice no porque nuestro tiempo cero se ve desde el EPP. Ok. Ajá. En EPP no, ¿ya? Cabal, miren, en estado periódico permanente, la corriente en nuestros ejes movidos, es decir, un tiempo cero pero de análisis, la corriente no es cero. Esto no es cierto en el primer periodo del funcionamiento del circuito, donde la corriente sí es cero. Es decir, solamente en el primero. Entonces, lo que vamos a decir cada vez que yo les pregunte si la corriente en tiempo cero es cero, usted tiene que decir, no, en tiempo cero de análisis, la corriente no es cero. Pero en el tiempo cero absoluto, la corriente sí es cero. ¿Estamos? Como decía Einstein, esto es relativo. Estamos. Eso es porque nosotros hemos movido los ejes. Ahora,
Vamos a lo bonito, a las ecuaciones. Para determinar los valores de interés ya sabemos que hay que definir ecuaciones de voltaje y de corriente. Mi voltaje en la carga cambia de acuerdo a las leyes de Kirchhoff que están interviniendo en este caso. El voltaje que la carga percibe en el tiempo va a ser este. Miren, el voltaje en la carga es Vm seno de omega t si estamos entre alfa y pi, pero 0 siempre que estemos entre pi y 2 alfa, o bien siempre que estemos entre 0 y alfa. Ahora, la corriente, ¿cómo va a cambiar la corriente? Sobre todo si estamos entre alfa y el medio periodo. Recuerden, en el medio periodo teníamos un pico y empezábamos a caer después del medio periodo. Las formas de ondas de corriente salen otra vez de un análisis de series de Fourier. Si quieren lo hacemos. Pero este análisis nos brinda las dos etapas de la corriente, pero podemos definir la ecuación de la corriente en tiempo de la siguiente manera, ya que supongo que no quieren que saquemos Fourier. La corriente en el tiempo es esa ecuación sota de ahí. Vea que hay valores que son constantes, como este, constante, este es un valor constante, este es un valor constante, y hay valores que son variables. Este es un valor variable y este es un valor variable. Ojo, por favor, miren, aquí quiero hacer una aclaración antes de seguir con esto. Hay varias personas que me han entregado ejercicios de las tareas anteriores y sobre todo de las últimas 2 o 3, que a pesar de que yo les doy la ecuación ya en la clase, buscan por fuentes de otras, y está bien, no tengo problema, solo les pido, tengan cuidado con la fuente que ocupan, porque a veces, como ya los libros de electrónica de potencia son viejos, yo no sé si hay alguien que haya sacado un libro de electrónica de potencia últimamente, pero como esto ya tiene años de ser y de existir, las copias o los escaneos de los libros son un poco difíciles de distinguir y a veces se puede confundir, pueden confundirlo ustedes o lo pueden confundir la persona que traslada la información del libro a una página o algo, que cambian la T por un tau o al revés, ¿no? Que cambian el tau por una T. ¿Y cuál es el problema de esto? Que cuando tenemos t, como en este caso, estamos hablando de la variable t. Mientras que si tenemos un tau, estamos hablando de la constante tau. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos tau, es que tenemos ahí metido una relación de omega constante, que no deberíamos confundir con el t. Y también lo otro es que yo les doy ecuaciones en tiempo, pero recuerden que ustedes están graficando en ángulo, o sea, en omega t. ¿Qué pasa con eso? Que si ustedes tienen esta ecuación en tiempo, ustedes tienen que introducir a la calculadora el omega t, perdón, el omega, para que les quede, por ejemplo, según lo que hemos hecho últimamente, 120 pi t, ¿cierto? Porque esa es la variable, la t. Pero si ustedes encuentran la ecuación en omega t, pues entonces deben dejar la variable completa como omega t, y esto les va a cambiar porque tendríamos acá otra relación de omega t. De acá, la e menos e a la menos r sobre l por t. Solo les digo, tengan cuidado porque yo les doy la ecuación en i de t, pero hay libros, y de hecho ustedes grafican en i de omega t. Si ustedes quieren graficar, ojo, la función en t, ustedes no pueden ponerle ángulo. Ustedes tienen que pasarlo a segundos, o en nuestro caso, a milisegundos. Cuando ustedes hagan los intervalos para graficarlos en los programitas o en su calculadora, tienen que meterle valores de tiempo, porque si no, no les va a dar. ¿De acuerdo? Y ahí ya vi varios. El viernes estuvimos hablando con un par de ustedes que cometieron ese error, ¿verdad? Ajá, ahí con Raúl. Que si usted trabaja en omega t, pues métale ángulos. O si usted quiere trabajar en ángulos, saque la ecuación en omega t.
Si usted trabaja en IDT, tiene que meterle valores de tiempo. O si quiere trabajar con tiempo, saque la ecuación en IDT. Yo les doy la IDT, pero generalmente también está definida la I de omega t. Y si ustedes se van a las soluciones de las tareas, que por cierto ya subí, al menos hasta las 9, se van a dar cuenta que en la mayoría yo les he puesto la ecuación de omega t también. ¿De acuerdo? Entonces eso para que lo consideren y no vayan a andar metiéndole valores, cosas que no son, porque si le meten a la I de t un valor de ángulo de, no sé, 2pi, pues les va a tirar una cosa que no, pues, y si le meten a la I de omega t 16.66 milisegundos, les va a tirar ahí nomasito en la graficadora, ¿no? Entonces eso les va a generar algún tipo de error. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta con esto que acabo de decir? Entonces no confundan, hay ecuaciones con tau que son constantes, que el término es constante, y cuando ustedes vean I de t con una t, entonces el término es variable. Y ya saben que en esta ecuación, pues z es la raíz de r cuadrado más omega al cuadrado l cuadrado, y que el teta se saca siempre, y desde que estamos en CEL, sabemos que se saca como tangente inversa de omega l entre r. Esta ecuación es válida para el intervalo entre el disparo y que termina el semiperíodo. ¿De acuerdo? O sea, cuando el tiristor deja de conducirse. Ahora, I de 0, vamos a regresar. Esta I de 0, voy a cambiar el colorcito aquí. Esta I de 0, de la que hablo en la siguiente diapositiva, no es igual a I de alfa. Esta I de 0 no es igual a I de alfa. ¿Por qué? Porque I de 0 es el valor matemático que está resultando al interceptar la función con el eje vertical. Ese valor no tiene significado físico porque sabemos que en EPP no estamos realmente en tiempo cero. Solamente nos va a servir para resolver la ecuación. ¿De acuerdo? Para encontrar el valor de I de 0 necesitamos primero encontrar los otros parámetros, iniciando con el valor de la corriente en T medios. Desde T medios hasta el nuevo ángulo de disparo, es decir, cuando ya teníamos la caída de la corriente, ¿se acuerdan? Acá y acá. Cuando teníamos la caída de esa corriente, el inductor se va a descargar exponencialmente. Y este va a ser nuestro nuevo intervalo de análisis. Desde T medios hasta 2pi más alfa, tendremos que I de t es igual a la corriente en el medio periodo, es decir, en el pico, por E a la menos R sobre L por T, variable. Y cuando nosotros movemos nuestro marco de referencia, la T también debe moverse en una distancia o en un tiempo de T medios. Por lo tanto, me queda que I de t es la corriente en T medios por E a la menos R sobre L por T menos T medios, periodo. ¿De acuerdo? Esto es, acuérdense, periodo. Pero esto es porque nosotros estamos moviendo nuestros ejes. Esta es la ecuación que nosotros tenemos que utilizar. Las dos ecuaciones recién encontradas son válidas en T medios. Por lo tanto, podríamos encontrar la corriente ahí en T medios. Si evaluamos el medio periodo, es decir, I de T medios, en la ecuación 1 vamos a encontrar esta ecuación de I de T medios. Y si igualamos todo eso al I de T medios, podemos simplificar y nos queda que I de T medios es todo este volado de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, ocupen esta, la 4. ¿Sí? La corriente que del medio periodo es Bm entre Z por seno de teta más seno de teta por E a la menos R sobre L en el medio periodo, por el medio periodo, más I de 0, que seguimos sin saber qué es, por E a la menos R sobre L por T medios. Y finalmente, para encontrar el valor del intercepto, ocupamos esta ecuación sota de acá. Vea por favor, este es constante,
Esto es constante. Esto también es constante. Esto es constante. Esto es constante porque ustedes saben alfa y teta. Y esto también es constante. También esto es constante. Y entonces, si todo es constante, quiere decir que esta ecuación está masticada. ¿Estamos claros? Dice José Daniel, no me veo con Fourier. Bueno, así se daba la asignatura hace unos cuantos añitos. Sacando Fourier y haciendo la plana de Fourier y en el examen el Fourier. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Señores, preguntas. Bye. Con este valor, si nosotros sacamos el valor de I de 0 que es constante y lo metemos en la ecuación anterior, pues encontramos el valor de I de T medios y entonces tendríamos fácilmente los puntos I de 0, I de T medios y ya sabemos que I de 0 no es igual a I de alfa. Pero podemos encontrar el valor de I de alfa, ¿no? Uy. Y listo. ¿Hay alguna pregunta? Hasta aquí llega este tema de los rectificadores controlados con el diodo volante. Si no hay ninguna pregunta, muchachos, pues lo dejamos hasta acá.